En 2001, el Manchester United venía de uno de los periodos más dominantes del fútbol moderno. Habían ganado el icónico triplete apenas 2 años antes. Venían de conquistar la Premier League durante 3 temporadas consecutivas y se estaban consolidando como el estándar de dominio en Europa. Por eso, cuando vendió al mejor defensor del United y al zaguero más temido de Europa, Jaap Stam, años más tarde, admitiría que fue un error. Una de las pocas decisiones como entrenador de las que se arrepintió abiertamente, porque cuando Stam se fue a continuar su carrera en otro club, el Manchester United, por más bueno y dominante que siguió siendo durante esos años, no volvería a ganar una Champions League hasta casi una década después. Y es que no se trataba simplemente de desprenderse de un defensor central, se trataba de sacar a un jugador que hacía que todo su sistema funcionara. ¿Pero qué clase de defensor era exactamente Jaap Stam para que uno de los mejores entrenadores de la historia mirara hacia atrás y admitiera que se equivocó en algo así? ¿Qué tan bueno y qué tan temido era realmente Jaap Stam? La forma más fácil de entender a Jaap Stam no es empezar por sus mejores jugadas, ni siquiera por su mejor momento. Es mirar lo que ocurrió inmediatamente después de su salida, porque el Manchester United no se derrumbó. Seguían siendo un equipo fuerte, bien dirigido y con muchísimo talento, pero algo más sutil empezó a cambiar y se hizo evidente en la cancha. Su dominio defensivo había desaparecido. Durante la etapa de Stam en el club, los jugadores del United eran increíblemente agresivos. Los laterales se proyectaban más, los mediocampistas se soltaban hacia adelante y en general asfixiaban al rival, sin dejarlo ni respirar. Era un sistema que implicaba riesgos, pero gracias al dominio defensivo de Stam casi nunca parecía quedar expuesto, porque después de su salida, ese mismo sistema empezó a mostrar grietas. Es difícil cuantificar ese tipo de cambio únicamente con la táctica, son detalles como ese segundo extra que un delantero puede tener con la pelota, tal vez incluso medio paso de retraso al cerrar los espacios, o el hecho de que los mediocampistas del United tuvieran que retroceder más en lugar de presionar arriba sin la presencia de Stam. Y con el tiempo, esas pequeñas diferencias se fueron acumulando y el Manchester United pasó varios años buscando no solo otro defensor central, sino recuperar el control defensivo, porque en la temporada siguiente a la salida de Jaap Stam, el United, por primera vez en años, no ganaría ni un solo título. Pero antes de meterse en la táctica, el posicionamiento o la toma de decisiones, hay algo más inmediato que definía Jaap Stam: su presencia. 1,91 metros de altura con 92 kilos de peso. No solo era rápido, increíblemente fuerte y técnicamente impecable en defensa, con la cabeza rapada y una expresión completamente impenetrable, Jaap Stam parecía un sicario. No era blando, no dependía de la emoción, no mostraba tensión en su juego, ni recurría a gestos exagerados al defender. Para el United era literalmente un muro. La Premier League de finales de los 90 estaba marcada por el choque físico. Había mediocampistas como Patrick Vieira que dominaban no solo por su técnica y habilidad, sino también por su presencia física. Era una época en la que el contacto no solo se esperaba, era fundamental. Stam parecía el típico defensor físico, grande, fuerte y dominante en el juego aéreo. Pero la intimidación que generaba no venía solo de la expectativa del choque. Los delanteros no se preocupaban únicamente por perder en el cuerpo a cuerpo, se enfrentaban a un defensor que casi nunca necesitaba un segundo intento. Si controlabas mal la pelota, te la quitaba. Si intentabas girar, él ya estaba posicionado para bloquearte. Si intentabas correr, te igualaba. Jaap Stam les quitaba todas las opciones a los atacantes rivales. Y a lo largo de un partido eso genera un efecto psicológico, aunque sea sutil. Poco a poco los delanteros empiezan a dudar, empiezan a soltar la pelota antes, a abrirse más hacia las bandas y a evitar los duelos por el centro. No solo porque ya fueron superados varias veces, sino porque entienden, casi de forma estadística, que ahí es donde tienen menos chances de ganar. Y esa es la parte del juego de Stam que no aparece en los clips ni en los highlights, son cosas que pasan antes del quite. Y esa es la razón por la que si le preguntas a cualquier jugador de esa época sobre Jaap Stam, no hablan solo de su fuerza o su velocidad, hablan del poquísimo espacio que les dejaba para existir dentro del partido, y hablan de esa presencia y ese miedo que imponía en la cancha. Pero entiendo que en el fútbol las reputaciones pueden exagerarse con el tiempo, los relatos crecen, los recuerdos se vuelven selectivos y algunos jugadores se benefician más del paso de los años que de la realidad. Sin embargo, Jaap Stam no es uno de esos casos. Lo que separa su reputación de la nostalgia es la consistencia de quienes reconocieron su nivel. Y un ejemplo perfecto de eso es Peter Schmeichel, un arquero que jugó detrás de algunos de los mejores defensores de Europa y que sabía exactamente cómo se ve la confiabilidad en ese puesto. Schmeichel ha dicho en repetidas ocasiones que Jaap Stam es el mejor defensor con el que jugó. Y siendo el arquero que era, sin ninguna duda, con Stam custodiando delante suyo, esos años en el United fueron de los más fáciles de toda su carrera.
E incluso Zinedine Zidane, uno de los jugadores más talentosos técnicamente de su generación, se enfrentó a una enorme variedad de defensores en distintas ligas y competiciones. Pero cuando Zidane habla de Jaap Stam, no se queda solo en la intimidación física, lo describe como un defensor que interfería con el tiempo, el recurso más valioso para un atacante. Una y otra vez, Jaap Stam se impuso de una manera que obligaba incluso a los jugadores de élite a adaptarse constantemente, y solo un grupo muy reducido de defensores en esa época, o incluso en la historia, lograron algo así. Pero lo especial de Jaap Stam es que no dominó solo en uno o dos equipos o ligas. Dominó en todos los clubes en los que jugó, y en cada país en el que estuvo, y eso incluye su paso por los Países Bajos, Inglaterra e Italia. Pero lo más llamativo es que no salió de una academia dominante ni se sentó en un solo equipo desde el inicio. Se consolidó en la élite con el PSV Eindhoven, aunque en realidad Stam no fue desarrollado como una promesa defensiva tradicional. Desde el momento en que llegó al club ya se estaba posicionando como un defensor técnicamente sobresaliente, y fue en la temporada 1996-97 donde ese impacto se hizo evidente. El PSV ganó la Eredivisie y Stam tuvo un rol central en un equipo que combinaba poder ofensivo con solidez defensiva. Fue reconocido como el futbolista del año en los Países Bajos en 1997. Y que un defensor reciba ese premio en una liga que históricamente ha destacado de los jugadores ofensivos te dice todo lo que necesitas saber sobre el impacto visible del juego de Stam. No era algo oculto ni simplemente parte de la estructura colectiva de su equipo. Era claramente uno de los mejores jugadores del país únicamente por su capacidad defensiva. Y lo más increíble es que esa misma temporada Stam terminó como uno de los máximos goleadores del PSG, incluso llevándose la bota de oro del club. Esa combinación de dominio defensivo con aportes ofensivos medibles en jugadas de pelota parada lo convirtió en una figura absolutamente destacada en los Países Bajos. La pregunta no era si estaba listo para un escenario más grande, sino qué club importante estaría dispuesto a pagar más por él. Por eso, cuando el Manchester United fichó a Stam en 1998, lo convirtió en el defensor más caro del mundo en ese momento. Lo que vino después no fue un periodo de adaptación, fue autoridad inmediata. Stam se convirtió casi al instante en la pieza central de la defensa del United. En un equipo construido alrededor del movimiento ofensivo y la presión constante, su rol era asegurar que la estructura detrás no se rompiera. Se encargaba de los balones largos, de los delanteros físicos y de las transiciones rápidas sin obligar al resto del equipo a retroceder ni a cambiar su forma de jugar. La temporada 1998-99 sigue siendo la expresión más clara de su impacto. El Manchester United ganó la Premier League, la FA Cup y la UEFA Champions League. Y aunque los jugadores ofensivos suelen llevarse gran parte del crédito por estos títulos, cuando uno mira hacia atrás ese equipo, muchos apuntan al mediocampo y a la defensa como la base de su dominio. Y en las temporadas siguientes, el United continuó dominando a nivel local. Stam fue nombrado mejor defensor del club del año por la UEFA en temporadas consecutivas, 1999-2000. Stam también fue incluido en el equipo del año de la PFA 3 veces seguidas. Literalmente en cada temporada que jugó en el United. Mientras estuvo en la Premier League, fue sin ninguna duda el mejor defensor. Pero esto nos lleva de nuevo al inicio de la historia, cuando Sir Alex Ferguson finalmente decidió dejarlo ir, porque en 2001 Jaap Stam pasó de jugar en la Premier League a hacerlo en la Serie A. Y fue ahí donde jugó para su primer club italiano, la Lazio. Y en la liga italiana, defender era algo completamente distinto. Históricamente era una liga de pocos goles y donde jugaban algunos de los mejores defensores del mundo, nombres como Maldini, Baresi, Nesta y muchos más. Por eso, el fútbol italiano se jugaba a un ritmo muy diferente, con un enfoque mucho más marcado en la circulación del balón, el uso inteligente de los espacios y una gran importancia en la construcción desde el fondo. A diferencia de la Premier League, que era mucho más física e intensa, y donde a muchos defensores eso les terminaba exponiendo sus limitaciones. Esto solo confirmó su versatilidad. Manteniendo su fortaleza física, se adaptó a un sistema que exigía más paciencia y disciplina posicional. En lugar de destacar únicamente por la fuerza, se integró de forma natural en la estructura defensiva de su equipo, apoyándose en la coordinación y la anticipación. Y su impacto en el club se ve de inmediato cuando entendés que ayudó a la Lazio a ganar la Copa Italia 2003-2004, en un equipo que en ese entonces no era dominante como otros en Italia. Todo esto demostró que el dominio defensivo de Jaap Stam no estaba ligado únicamente a su físico o al estilo de juego de la Premier League. En todos los aspectos del juego defensivo, era un defensor de clase mundial. Y para reforzarlo aún más, en 2004 Jaap Stam fichó por el AC Milan. Aunque para ese entonces ya había pasado su mejor momento físico, su capacidad defensiva, su inteligencia y su lectura de juego estaban en su punto más alto. El Milan en ese momento era uno de los equipos más fuertes de Europa, y aún compartiendo defensa con jugadores como Cafú, Alessandro Nesta y Paolo Maldini, Jaap Stam no tuvo ningún problema en encajar.
Ayudó al AC Milan a ganar la Supercopa de Italia en 2004 y también formó parte del plantel que alcanzó la final de la UEFA Champions League en 2005. Y aunque perdieran esa final en aquella remontada histórica del Liverpool, recordada como el Milagro de Estambul, su paso por el AC Milan dejó claro que a pesar de la edad, seguía siendo el mismo defensor de élite de siempre. Es cierto que ya no dominaba de la misma manera que en el Manchester United o en la Lazio, pero seguía rindiendo a un nivel en el que uno de los clubes más grandes de Europa confiaba plenamente en él, ahora con una comprensión aún más madura del posicionamiento y la gestión del juego. Y por eso, quienes recuerdan su carrera como la de un simple defensor físico no podrían estar más equivocados. Quedó demostrado que el juego defensivo de Stamp siempre estuvo basado en la toma de decisiones, el posicionamiento, el control y la inteligencia. Y esta narrativa explica perfectamente por qué Sir Alex Ferguson se arrepiente de aquella decisión. Porque aunque Jaap Stam tuvo problemas con las lesiones en su última temporada en el United, algunos sostienen que su nivel defensivo no solo mejoraba, sino que incluso su inteligencia y su capacidad pura estaban alcanzando su punto más alto. Jaap Stam no fue solo un gran defensor, fue un estabilizador, era la defensa. Controlaba las transiciones antes de que se desarrollaran, permitía que un sistema agresivo funcionara y reducía el caos ofensivo del rival a algo predecible. Por eso hay quienes lo consideran el mejor defensor en la historia de la Premier League, y muchos lo ubican entre los más grandes defensores de todos los tiempos. Porque si una palabra define su paso, especialmente por el Manchester United y el fútbol inglés, Jaap Stam fue muchas cosas, pero si algo que sin duda fue, es irreemplazable.